Hablemos de crear contenido, de crear vídeos, o artículos, o emails, o lo que sea que quieras crear. Y como este es un tema bastante más amplio que la propia Lega, he decidido dedicarle un episodio completo. Porque verás, a lo largo de los últimos meses, años en realidad, ha habido varias preguntas en los vídeos de preguntas y respuestas que suelo contestar, que van encaminados en la línea de crear contenido. De crear vídeos, un canal en YouTube, o una cuenta de Instagram, o lo que sea. Y al final siempre os digo que es un contenido que da para hacer un vídeo entero y nunca termino creándose ese vídeo. Así que voy a aprovechar este espacio, este pequeño reducto dominical en el que puedo extenderme sin miedo al reloj, sin miedo a pasarme, para contestar a todas las preguntas que me habéis ido haciendo a lo largo de las últimas semanas, meses, y a daros mi visión al respecto de la creación de contenido. Y aquí es donde quizá tengo que hacer un pequeñísimo paréntesis antes de empezar. Y es que yo llevo creando contenido desde el año 2014. Empecé en YouTube en 2020 con Todo Brick, tengo otro canal de YouTube que se llama Simplifica y Vencerás, pero llevo creando artículos, emails y vídeos casi 12 años. Primero con blogs, luego con newsletters, luego con cursos, con vídeos, con mucho contenido. Así que tengo una visión bastante global de lo que implica esto de crear contenido, tanto como afición como profesión. E incluso he ayudado a muchas empresas a diseñar sus planes de contenido y a llevarlos a cabo. Así que lo que voy a intentar hacer aquí es juntar esas dos partes. La parte lógica, pasional y de creación de contenido, junto con esa segunda capa que me soléis preguntar a veces, que viene a ser la de, bueno, ¿y se puede vivir de esto? Y grabo este vídeo precisamente por un comentario concreto que me mandó una persona a mi cuenta de Instagram hace, no sabría decirte hace cuánto, no reviso Instagram muy a menudo y cuando el filtro va a solicitudes de mensajes puedo tardar semanas o meses en verlo. Y el mensaje decía algo así como, me ha gustado tu contenido, yo también quiero empezar a crear contenido, sígueme. Que es un mensaje bastante típico en realidad, que se recibe bastante a menudo. Yo te sigo, tú me sigues. Y claro, eso me lleva a mi primera reflexión, a cómo creábamos contenido hace 15 años, o cómo consumíamos el contenido hace 15, 20 años, que es algo que en el otro canal he hablado mucho y quizá en este no haya mencionado nunca. Y es la diferencia del internet de antes con el internet de redes sociales y de ahora. Antes, cuando tú creabas un blog o hablabas por internet, lo hacías sin un objetivo muy concreto. Lo hacías porque tenías algo dentro que necesitabas sacar y encontrabas en internet una plataforma que te permitía hacerlo. Y además de permitirte hacerlo, te permitía encontrar gente que compartía o no tu visión, pero que interactuaba contigo. Y en esa época dorada de los blogs, 2010, por ahí, tú creabas un blog porque te gustaba un tema, la escritura, los Lego, los gatos, lo que fuera, y lo que sucedía de una forma orgánica y natural era que tú creabas tu contenido, o no lo creabas, buscabas gente que hablase de ese tema que a ti te gustaba, e ibas ahí a interactuar, simplemente por conectar con otras personas que compartieran tus gustos y tus intereses. Y de esta forma, cuando yo empecé en 2014, mi objetivo era convertirme en escritor, y lo que hacía era leía un libro y me iba a otros blogs de reseñas que habían reseñado ese libro y me ponía a intercambiar opiniones con ellos, o opiniones con otros escritores, o de lo que fuera. Y poco a poco se iban construyendo unas comunidades muy orgánicas, muy naturales, en torno a un tema concreto. Y de forma también bastante orgánica y natural, aquellos que mejor se expresaban o que tenían una opinión más, bueno, que llamaba más la atención, bien porque fuera más acorde a lo que piensa la gente, o por todo lo contrario, porque fuera más polémica, o por el motivo que fuera, había gente que destacaba y que aglutinaba más gente a su alrededor. Pero fíjate que normalmente el origen no era aglutinar a esa gente, sino compartir una pasión. Y es algo en lo que incido mucho en la otra faceta de mi vida, que es el ¿para qué? Muchos de vosotros, o muchos de los que me escribís para ver cómo empezáis, qué hacéis, con qué equipo, qué tipo de vídeo, en qué plataforma, y me preguntáis ese tipo de cosas, os suelo decir más o menos lo mismo, y es
¿para qué quieres crear contenido en Internet? ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es el motivo? No por qué, sino para qué lo quieres hacer. ¿Qué pretendes rellenar? ¿Qué pretendes satisfacer para ti? Y cuando la respuesta, que no me soléis dar la respuesta porque no os la pido, es una pregunta para que cada uno piense la respuesta y decida lo que quiere hacer. Pero muchas veces veo que hay grandes dificultades para contestar y normalmente suele ser porque no se quiere contestar lo que se piensa. Yo quiero ser un influencer, yo quiero tener una audiencia, quiero miles de seguidores, likes, o como muchos me decís, quiero que luego me mando los gratis. Y claro, fíjate en la disparidad que hay, ¿no? Entre cómo se creaba el contenido o cómo ha creado el contenido mucha de la gente que ha llegado hasta las posiciones en las que estoy yo, y yo estoy en la parte más baja del escalafón de los creadores de contenido, y esa intención, porque normalmente los que están ahí arriba no empezaron con una intención concreta, sino simplemente por pasión, por placer, por compartir. Y lo demás llegó después o puede que no llegue. Y ese es un consejo, el que todavía estoy con la gorra de mi trabajo, agencia de marketing, consultor, asesor de empresas y de profesionales, y es que si la única motivación que tienes para venir a crear contenido es dinero o fama, te vas a llevar un chasco muy grande porque durante mucho tiempo al principio no hay ni lo uno ni lo otro. Y a veces no hay ni lo uno ni lo otro en ninguna parte del proceso. Y esto es algo que yo veía mucho 2014, 2015, 2016, que es cuando yo creé mi página web, mi blog de escritor, y muchos como yo que hicieron lo mismo. Y la mayoría, te diría que el 80, el 85%, no duraban un año. ¿Por qué? Porque mantener el sacrificio que cuesta en tiempo, esfuerzo, mente, foco y lo que quieras pensar, crear contenido, mantener ese esfuerzo a golpe de gastar y no llegar a nadie, es muy duro cuando tu objetivo es que te vea mucha gente o ganar dinero. ¿Y por qué cuento todo esto antes de empezar? Porque hay algunos comentarios que me llegan de vez en cuando, como un chaval, además creo que tenía 14 o 15 años, y me escribió preguntando que cómo había hecho para que mi primer vídeo fuera un éxito. Y claro, yo leía ese mensaje y decía, ¿cómo que mi primer vídeo fuera un éxito? Dice, si yo me comí los mocos durante 2020, 2021, 2022 y viendo las estadísticas de ahora, 2023 también me comí los mocos. O sea, 3-4 años comiéndome los mocos, ¿cómo que mi primer vídeo fue un éxito? Pero claro, es que la gente cuando te empieza a ver ya con una audiencia grande y con unos números grandes y con un ecosistema grande, dan por hecho que ha sido así siempre y se olvidan de toda la parte de crear cientos de vídeos que no ha visto nadie. Y ese es otro de los pensamientos que quería transmitir. Crear contenido está muy bien y todos lo podemos hacer si queremos, pero cuando tenemos las razones adecuadas. Y en ese aspecto, esa filosofía antigua ya de crear el contenido no por los likes o por las colaboraciones o por los follows o por la audiencia, sino porque te apetece, es el mejor y el único consejo que de verdad le daría a alguien que quiere empezar a crear contenido. Porque si no tienes pasión y disfrute por el proceso de crear contenido, sea en el formato que sea, esto cuesta mucho. A mí durante años me robó, que no me lo robó, yo decidí invertir los sábados. Yo trabajaba, o era mi afición de los sábados. Yo todos los sábados los dedicaba a grabar, editar y preparar contenido. Quien dice sábados dice tiempo de ocio. Normalmente grababa el sábado, pero editaba domingo, lunes, martes, por las noches. Los ratos libres, pues era los que hacía algo. Y es muy difícil mantener eso si no hay una pasión detrás independiente de las estadísticas y de los números. Y ahí fuera tenéis un montón de creadores de contenido espectaculares, no solo en Lego, sino en cualquier ámbito, a los que no ve ni el tato, pero cuando tú les ves a ellos o les lees, notas que es que de verdad les gusta lo que está haciendo y lo están haciendo por auténtica pasión, y posiblemente si siguen
con constancia y tiempo, quizá lleguen a algo. O quizá ya tengan una audiencia que para ellos pues es más que suficiente. Dicho esto, voy a leer una serie de preguntas que tengo por aquí y os las voy a tratar de contestar. Y conforme se vayan ocurriendo cosas, pues chico, os las voy contando. La primera que tengo apuntada, que es también la que me ayudó a hacer este vídeo, es una que me hizo mucha gracia. Y es, ¿hay hueco para más creadores de contenido de Lego? Porque claro, hay gente que se piensa que esto de crear contenido es un juego de suma cero, que si no sabes lo que es un juego de suma cero, es un juego en el que los recursos son finitos y si fulanito tiene 5 y menganito tiene 5 y solo hay 10, pues no puede haber un tercero porque los recursos ya se han repartido. Suma cero, ¿no? Hay un saco finito y si hay 1000 espectadores y 1000 ya ven a un tío, pues no cabe nadie más porque nadie les va a ver. Esto de la creación de contenido no funciona así. Seguramente cualquiera de los creadores de contenido grandes de Lego, de habla hispana y también muchos de habla inglesa, compartimos audiencia. Y yo sé que los que me veis a mí, veis también a un montón de otros contenidos españoles, latinoamericanos, americanos, de donde sean. Porque esto no es un juego de suma cero. Y estas preguntas de si hay hueco o crees que van más en esa dirección de juego suma cero o de indirectamente preguntando si creo contenido me va a ver alguien. Y la respuesta es que siempre hay hueco para creadores de contenido. Al final, alguien que crea contenido, ¿qué es lo que hace? Comparte su visión de un tema. Y como les digo a mis hijos, las opiniones son como los culos. Cada uno tenemos uno diferente al resto. Y no solo eso, sino que a cada uno nos gusta un tipo diferente. Y ahí fuera hay gente para todo. Tenéis podcast de media hora, de una hora, y tenéis podcast de 6, 7, 8 horas. Y cada uno tiene, bueno, pues su perfil de fan al que están dirigidos. De la misma forma que aunque 70 creadores hagamos la misma o la reseña del mismo set, la opinión de cada uno es diferente. Y muchos de vosotros, yo mismo, consumimos la misma reseña de varias personas distintas para obtener más puntos de vista o para descubrir cosas que a otros no se le han ocurrido. Así que más que si hay hueco para otros creadores de contenido de Lego es, ¿te apetece a ti crear contenido de Lego? Si te apetece, hazlo. Te digan los demás lo que te digan. Hazlo porque a ti te apetece. Pero teniendo en cuenta que al principio, como en casi cualquier otra cosa, lo normal es que no vaya bien, sin que las estadísticas te amarguen el día. Que esto es muy fácil decírtelo ahora con las estadísticas que tiene el canal de Todo Brick, pero recuerdo que la fecha en la que creé el Excel que uso de control para las estadísticas del canal fue en 2023. Yo creé el Excel de control de estadísticas y del que saco todos los datos y demás, 2023. Llevando ya 3 años, casi 4, creando contenido. Y esto me lleva a la segunda pregunta, que es otra pregunta muy relacionada con si hay hueco para crear contenido y que viene a decir algo así. ¿Cómo empiezo mi canal? Que de hecho tengo aquí una pregunta que me dejasteis hace poco que decía, sé que es una pregunta algo extraña, pero me gustaría crear mi propio canal de YouTube de Lego. Y no sé muy bien cómo empezar. ¿Qué consejos me darías y qué me recomendarías teniendo en cuenta que cuento con poco presupuesto? Pues, ¿cómo se empieza un canal? Con esto. A día de hoy prácticamente todos tenemos un móvil con cámara y micrófono. Y eso es lo único que necesitas para empezar a crear tu contenido. De lo que sea. Si quieres crear contenido de Lego, lo normal es que necesites también presupuesto para sets o para mocks o para lo que sea que quieras crear. Pero si te paras a pensarlo un poco, tampoco hace falta. Porque tienes un montón de material en internet que puedes utilizar. O puedes utilizar las novedades o puedes utilizar lo que a ti te apetezca. ¿Cómo se crea un canal, un blog o una newsletter? Es tan sencillo como empezando. De hecho, te diría que YouTube es el medio más sencillo porque no tienes que pagar absolutamente nada para empezar. Para un blog tienes que comprarte un dominio, idealmente un hosting, son unos 100 euros al año. Para una newsletter medianamente decente también hay que pagar un poquito, 100 euros al año también. Para YouTube no, o para Instagram o para TikTok necesitas un teléfono e idea de lo que estás haciendo. Y como te digo, la mejor forma de empezar es
grabando el primero y subiéndolo. ¿Que va a ser malo? Seguramente. ¿Que hablarás mal a la cámara? Seguramente. Yo todavía recuerdo la primera vez que además los primeros cursos los grababa con un teléfono. Lo que me costaba hablarle al agujerito de la cámara. Yo cuando editaba los vídeos me daba cuenta que no estaba mirando ahí, estaba mirando a cualquier otro sitio. Mi vista bailaba. Cuesta mucho acostumbrarse a hablarle a ese circulito de cristal al objetivo. Y eso se consigue con la práctica. De la misma forma que las primeras veces que le hablas a la cámara o le hablas al micrófono, las cosas salen muy raras, porque no estás acostumbrado a hacer ese pequeño ejercicio mental de tratar al micrófono, a la cámara, como si fuera un amigo. Porque te diría que el mejor consejo para crear contenido en vídeo es que le hables a la cámara igual que le hablarías a un colega. Pero claro, eso es muy fácil decirlo cuando llevas 1500 vídeos grabados. Al principio es muy difícil. Así que, de verdad, es que la mejor forma de empezar es empezando y atreviéndote a subir el primero. Y a partir de ahí es que todo va mejor. Hay por ahí muchos canales que suelen o que tienden a ocultar sus inicios. En este canal yo creo que no he ocultado un solo vídeo. Tenéis mi primer vídeo de este canal, lo tenéis aquí. No tenéis más que ir, creo que se puede ordenar por vídeos antiguos y podéis ir a verlo. El vídeo mal, la luz mal, el audio mal y en la edición todo mal. Pero todo mal respecto a qué. Todo mal respecto a cómo los hago ahora. Respecto a cómo los hacía en aquel momento, ese primer vídeo es un auténtico triunfo. Porque ese vídeo derivó en el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta los... Pues no sé, aquí dice YouTube que llevo 1111 vídeos publicados. Que se dice pronto. Suma los de Instagram, etcétera, etcétera. Y... de verdad. El refranero español a veces se equivoca, pero suele ser muy sabio. El hábito hacia el monje. Y en esto de crear contenido, la perfección no existe, pero el hacerlo bien consiste en insistir, 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 insistir y tener la mente abierta a mejorar, a ver otras formas de hacerlo, a intentar adaptarlas y, como creo que dije en un vídeo hace ya unos años, hablando de cómo empezar precisamente en YouTube, mejorando poquito a poco lo que puedas, bien sea porque te apetece hacer esa inversión o bien sea porque el dinero que llegues a generar, que ya os digo yo que solo de crear contenido la cosa está difícil, lo reinviertas te compras primero un micrófono de 30 euros, luego uno un poco mejor, luego tal, y al final acabas con un equipo profesional como el que tengo yo. Este canal empezó sin focos, lo primero que hice fue comprar unos focos de 30 euros, un micrófono de solapa de 15-20 euros y con ese tiré muchísimo tiempo. El soporte que usaba para el teléfono era una pila de CDs antigua a la que le había encasquetado un rollo de papel higiénico de cocina cortado en bisel para poder encajar el teléfono y que grabase la mesa. Al final, chicos, imaginación al poder. Y esto me lleva más o menos al tercer punto, que es otra de las preguntas que me habéis hecho muchísimo a lo largo de los años y nunca he terminado de entender por qué. Y es, ¿en qué plataforma creo mi contenido? Yo creo que aquí la respuesta es tan sencilla y natural que por eso no entiendo la pregunta. Si fuerais una empresa y vuestro objetivo fuera vender un producto concreto a una audiencia concreta, te diría, bueno, haz un estudio de mercado, mira qué red... O sea, hay formas de más o menos detectar hacia dónde deberías ir o no. Pero esto es muy sencillo. ¿Qué plataformas consumes tú? Si eres un ávido consumidor de Instagram, pues seguramente sepas bastante mejor que yo cómo funciona esa red. Y quizá lo lógico sea que empieces por ahí. Si eres un ávido consumidor de YouTube, como soy yo, pues lo lógico quizás es que te vayas a YouTube. Pero voy más allá. ¿Qué se te da bien? ¿O qué te apetece hacer? Al final, todos podemos aprender a crear cualquier contenido. Sea escrito, hablado, en vídeo, el que sea. Todos podemos aprender. Lo que pasa es que a unos les cuesta más llegar a cierta habilidad media en vídeo, por ejemplo, o al micrófono. Hay gente a la que le pones una cámara y se pone nerviosísima. Entonces, eso también es algo que tienes que evaluar. ¿Me cuesta ponerme delante de una cámara? Sí, no. Si la respuesta es que sí, ¿hay algo que puedas hacer grabando con el móvil o editando luego con fotos? Bueno, pues adelante. Y luego también el contenido que a ti te apetezca crear. Imagínate que a ti lo que te apetece es crear
historias en stop motion o películas o cortos en stop motion de 5 minutos, 10 minutos, pues ahí ya tienes te tienes que ir a YouTube. O que quieres hacer sketches de humor de 30 segundos, pues ahí tienes toda la variedad de plataformas que a día de hoy te permiten subir contenido corto. ¿En qué plataforma es mejor empezar? En la que tú quieras. Aunque quizá aquí hay una pequeña consideración práctica que no pensaba decir, pero bueno, también es justo, también hay que explicarlo. Ninguna red paga en España. TikTok no paga, Instagram no paga, los shorts en realidad, yo tengo un short por ahí con 3 millones de visualizaciones, no sé, que habrá dado 60 euros, 100 euros quizá ha llegado a dar. El dinero en la creación de contenido está en las horas vistas, está en YouTube, al menos a día de hoy. Y ahí fuera tienes un montón de influencers, de creadores de contenido que en realidad no se comen un mojón, porque las redes no pagan. Y tener 27 millones de visualizaciones en Instagram no paga. Lo que paga, o lo que suele dar el dinero, son los acuerdos que hagas por detrás con marcas o patrocinadores para hablar de sus productos. Por eso tenéis un montón de gastroinfluencers que van a restaurantes, porque los restaurantes les pagan. Y claro, entonces entra la pregunta de, pues si te están pagando, entonces estás opinando porque lo piensas de verdad o porque te han pagado, que es un pensamiento muy razonable. Aquí, en el mundo de las marcas de construcción de bloques, no voy a decir Lego, porque podrían ser Altbricks, podría ser lo que tú quieras que sea, la realidad es que nadie paga nada. Aquí como mucho te mandan el producto gratis. Y de eso, pues no se puede vivir. Pero si queréis de dinero, hablamos al final. Seguimos por esto, que tengo 2 preguntas más apuntadas. Hola David, hace poco empecé en el mundo Lego y quería preguntarte una cosa. ¿Es difícil ser creador de contenido de Lego? Hablo del tema, grabar, editar, guión, inspirarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pregunta que contesté en un Preguntas sin Respuestas, pero haciendo este monográfico de creación de contenido tiene que estar. Y la respuesta es que difícil es ser ingeniero de telecomunicación. Eso es bastante difícil. O ser médico. O operar a alguien a corazón abierto. ¿Crear contenido es difícil? Pues en realidad no. Quizá lo que es difícil es hacerlo bien. Pero crear contenido es coger una cámara, grabarla, pegarle 4 cortes al vídeo y subirlo. No tiene mucho más misterio. Sobre todo porque, como te decía antes, mi enfoque para hacer esto siempre ha sido un enfoque pasional. Haz lo que a ti te guste y lo que a ti te apetezca ver o lo que a ti te salga a crear. Y desde ese punto de vista hay relativa poca planificación previa. Yo os lo he dicho muchas veces, yo no hago guiones. De hecho, tengo este cuaderno aquí porque estaba escribiendo, pero no he hecho guiones nunca. Cogía el set, me lo ponía en la mesa, lo presentaba un poco, decía lo que me había parecido y daba una pequeña conclusión. Pero bueno, esto te lo enseñan con 5 o 6 años, ya sabes lo del introducción, nudo y desenlace, que es más o menos lo que hay que hacer. Y luego es lo que he dicho antes, si tú consumes una red de forma habitual, como hago yo con YouTube, hay más o menos unos ciertos patrones que ya tienes interiorizados y que no hay nadie que te tenga que decir. En YouTube ya sabes que los primeros 30 segundos son esenciales, hay que captar la atención de la gente. Entonces se suele empezar con algo llamativo y a partir de ahí desarrollas un poco y haces lo que sea. Pero vuelvo a lo de constancia y prueba y error. Grabas, pruebas, miras cómo ha funcionado, miras que puedes cambiar, vas experimentando y vas decidiendo qué te gusta a ti y qué no te gusta a ti. Que oye, que no eres capaz de hablarle a la cámara durante 10 minutos sobre un set y necesitas hacerte un... Me cago en todo. Hola chicos, aquí el David de la edición. Pensaba que se había grabado, pero al terminar de levantarme le intenté decir al micro que lo que llegaban eran los pedidos de Lego de los Todo Brickers Top. Es decir, las novedades de marzo. Así que sí, cuando termine con las reseñas obligatorias, en el canal empezarán a llegar el casco de Sauron, el coche de Schumacher, el Ford Model T, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora seguimos. Y por último, quería cerrar hablando del tema del dinero. Si has prestado buena atención al inicio del vídeo, a cuando hablaba de que esto al final importa más hacerlo por pasión que por otro motivo, quizá ya intuyas por dónde va a ir esto, pero es que ya te he dado pinceladas. El contenido per se no da dinero. Instagram no paga. TikTok no paga. Creando contenido de Lego no tienes acceso a patrocinios como pueda tener otro tipo de creador de contenido. Y también hay que ver bajo qué condiciones se alcanzan
esos datos de patrocinio, o sea, esas cifras que la gente busca. Necesitas una audiencia y unos números muy grandes para poder cerrar un acuerdo más o menos decente con una marca más o menos decente. Y no te digo ya si tienes unos principios morales que exigen unos mínimos para esos patrocinios. Pero no me desvío. Instagram no paga, TikTok no paga y YouTube paga muy poco. Creo que os lo... Bueno, no sé si os lo he dicho, si no lo digo ahora. YouTube el año pasado a este canal le generó un 5%. Os lo miro en un instante. Tengo por aquí la publicidad de YouTube el año pasado. Fueron 5.725,86 euros. Eso es lo que ingresé yo de Todo Brick en YouTube. Que sí, que 6.000 euros puede parecer mucho dinero, pero creo recordar que el año pasado en Lego me dejé 16.000 euros, ya vamos en menos 10.000, menos 500 euros de cuota mensual, ya vamos en menos 20.000. El dinero de cualquier proyecto no está en el contenido en sí, sino en lo que haces después. Y aquí me quito la gorra de Todo Brick y me vuelvo a poner la de agencia de marketing. Todas las estrategias de creación de contenido, bien sea en redes sociales, bien sea para SEO, bien sea del tipo que sea, de los últimos 10 años, para cualquier proyecto de negocio, se hace con un objetivo de captación para otra cosa. YouTube, como herramienta de captación de audiencia para un negocio, es maravillosa. Imagínate que tú eres un abogado o un médico o un limpiapiscinas. Esto es fascinante, pero el que le ha limpiado la piscina a mis padres es un tío que encontró mi padre buscando cómo se limpiaba la piscina en internet. Es decir, si tú tienes un negocio que vende algo, o que tiene un servicio, o que tiene un producto, la creación de contenido es maravillosa para atraer a la gente interesada en ese sector y canalizarla a ofrecerles lo que tú quieres ofrecer. Que obviamente nadie le va a decir que no a esos 5.500 euros extra de tu creación de contenido. Es maravilloso que te entre dinero por crear contenido. Pero el objetivo del contenido, con puntos de vista de negocio, no es ganar dinero con el contenido, es ganar dinero con lo que haces después. Y esa es la parte que, en mi opinión, mata toda la gracia de este ecosistema. Como te decía al principio, la gracia de este ecosistema, el interés, lo divertido y con lo que la gente quiere conectar es con alguien que les hable desde la pasión, con alguien que les hable desde sus intereses, desde sus opiniones, desde lo que les apetezca. Y quizá me metan un berenjenal por hacer esto. O bueno, seguro que lo hago, porque siempre hay gente muy ávida de analizar cada palabra que digo para sacarla de contexto o tener material para poder atacar. Pero lo que crea comunidades no es un contenido con intención de negocio. Es un contenido genuino que llegue a las personas que comparten esa visión o esa afición. Hables de Lego, hables de deporte, hables de política, hables de cine, hables de lo que sea que hables. Y por eso digo que la mayor cualidad que puedes tener para crear contenido es la pasión. La pasión es la que te va a llevar a poder hacer algo grande. Dicho esto, una vez que esa pasión se traduce en una audiencia más o menos grande, existen muchas formas de hacer un intercambio o de ofrecer algo adicional que a ti te permita extender un poco el cómo vives. Y sí, llegado el punto, si lo haces suficientemente bien, hay maneras en las que, como he hecho yo, puedes convertir este proyecto, esta comunidad, en el centro de tu vida personal y profesional. No creo que sea sencillo. Se tienen que dar un montón de circunstancias que no son fáciles. Ahí fuera tenéis un montón de creadores de contenido con audiencias enormes que no llegan a fin de mes. No estoy hablando de Lego, porque la verdad es que de los creadores de contenido de Lego no conozco a un nivel tan profundo a ninguno, pero sí que he tratado con creadores de contenido de otros ámbitos y lo que parece no suele ser lo que es. Es muy difícil. Precisamente porque cuando tú creas algo con pasión, tratar de acercar esa bola de la pasión a la bola de negocio suele generar fricción y suele generar problemas. Aparte que ahí está la verdadera dificultad de esto. Pero como digo, eso ya es la parte compleja inherente a transformar una pasión
en un negocio. Y ese no es el objetivo inicial de crear contenido. Sí, como he dicho en muchos foros, nadie va a rechazar ese dinero que te decía que entra por YouTube, o por la afiliación, o por el motivo que sea. Pero en el momento en el que pierdes de vista ese foco, por pasión y por decir lo que tengas que decir, y te supeditas solo al dinero, ahí es cuando las cosas empiezan a tambalear. O al menos así es como lo veo yo. Y es algo que muchos de vosotros habéis agradecido de forma pública en muchos comentarios. Y es que, a pesar de ser embajador del ego, no ha cambiado mi mensaje. Y cuando tengo que criticar al ego, lo critico. Y cuando tengo que decir las tonterías que hacen por un sentido o la forma en la que nos roban el dinero por otro, lo digo. Porque para mí, aunque esto ya se ha convertido en mi medio de vida, yo sigo respetando los principios iniciales por los que hago esto, porque me apasiona. Y de verdad que me cuesta mucho crear vídeos para los que de una forma u otra no hubiera hecho una reseña. Por ejemplo, los Speed Champions. Lego me mandó estos Speed Champions a finales del año pasado, los del 1 de enero, y todavía no les he creado la reseña porque es que no me gusta hacer reseñas de Speed Champions, es algo que he aprendido a lo largo de los años. Así que posiblemente de cara al futuro no acepte más Speed Champions de Lego como embajador. Y por eso quería cerrar diciéndote que si creas contenido, por el motivo que sea, en el ámbito que sea, yo creo que lo más importante es que tengas claras cuáles son las guías sobre las que vas a construir ese futuro contenido, esa futura audiencia. Y tienes que tener muy claro y tienes que ser muy sincero contigo mismo de por qué lo estás haciendo. Porque cuando no hay esas guías claras y empiezas a ver que se crea contenido de todo tipo o se patrocina todo tipo de productos, incluso los que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo, normalmente es que el motivo que había ahí debajo no era la comunidad y era otro. Sea el dinero, sea la fama, sean los aplausos, los likes, lo que tú quieras que sea. Aparte de que hay algo que es imposible de fingir, vosotros lo sabéis, hace poco estuve planteándome de hecho creo que lo he ocultado, no lo tengo claro, de publicar el vídeo del unboxing del Fórmula 1 de Lego Technic, el 42228, el McLaren MC39 de este año, porque no sé si lo habéis visto, lo habréis notado, cuando abro la caja, de verdad no sabía lo que había dentro, y cuando abro la caja se me descompone la cara, porque me decepciona un huevo ese set. Igual que luego hay sets que abro, como este, que no te graba la reacción, pero ya os digo yo que me emocionan un montón. Y es que la pasión no se puede fingir. Acabo de terminar de editar el contenido, sí, no estoy en mi casa, como podéis ver, y hay algo que se me ha olvidado decir, y es algo que suelo decir siempre que alguien me pregunta al respecto de crear contenido, es yo creo que la regla de oro, una máxima a la hora de crearlo. Ahora que ya tenemos claro que hay que hacerlo por pasión, que hay que olvidarse un poco de las cifras, hay que disfrutar durante el proceso, hay que tener clara una cosa, y es algo que cuesta aprender, pero que cuando creas mucho contenido, escrito, hablado, en vídeo, en el formato que sea, al final terminas interiorizando, y es que la gente no te quiere escuchar, la gente no te quiere ver, la gente no te quiere leer. Esto es como cuando era escritor, aunque lo siga siendo, cuando me dedicaba a esa faceta más de escritura, te encuentras con mucha gente que cree que por haber escrito un libro ya los demás tienen la obligación de leerlo, ¿no? Y yo como escritor le he hecho un favor al mundo por haber escrito esta pieza. Y la respuesta es que no, eso no funciona así, es al revés. Y los demás te están haciendo el regalo de darte su atención y su tiempo. Y cuando entiendes eso, empiezas a crear el contenido de otra forma. Porque de verdad, nadie te quiere ver, nadie te quiere escuchar. Lo que quiere la gente es resolver o responder a una pregunta, a una inquietud que tienen ellos, bien sea por necesidad de entretenimiento, porque quieren aprender algo, porque quieren resolver un problema, una pregunta, un lo que sea. Y es eso lo que tenemos que intentar satisfacer.
Y añado el corolario, ¿no? La conclusión lógica de que nadie nos quiere escuchar. Es que hay que tratar de quitar siempre todo lo superfluo. Cuanto más larga es la red, en YouTube puedes recrearte más en lo que haces, pero sobre todo si estás haciendo contenido corto, todo lo que no aporte al mensaje final es algo que debes intentar eliminar. Y sobre todo, de verdad, hay que tener en mente, para evitar frustraciones, para evitar problemas, para evitar malos rollos, hay que tener siempre en mente que los demás no tienen la obligación de vernos. Que a veces hacemos unos vídeos que a nosotros nos parecen maravillosos porque para nosotros es el mejor vídeo del universo y luego resulta que la gente no lo ve. Eso no es culpa de los demás. De hecho, es algo que en el mundo en el que vivimos es súper fascinante de ver en grandes corporaciones. Por ejemplo, en Disney, Star Wars, Marvel, que te crean una serie que no ve nadie, una serie que se estampa, y las primeras declaraciones de los showrunners, de los directores, de los actores, es que los fans son unos racistas, es que los fans son unos no sé qué, y empiezan a cargar contra la audiencia. Es como, tío, estás creando contenido. Cuando creas contenido es decisión de la audiencia si te quieren ver o no te quieren ver. Y no es que sea culpa tuya o culpa suya. Es que, pues chico, quizá no has dado con la tecla que hacía falta. ¿Con esto qué os quiero decir también? Que además de tener claro que tienes que intentar ser lo más entretenido posible o intentar entender cuál es ese hueco que estás cubriendo, y ya os digo que es algo complicado de entender, también os quiero decir que hay que probar y hay que experimentar. El otro día lo hablaba, en los Todobricastop hay varias personas con canales que crean contenido, y lo decía uno, esto es probar, 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 probar y probar, y al final siempre, si pruebas lo suficiente, acabas encontrando un hueco en el que tú te sientes cómodo, tú estás a gusto y hay una audiencia que disfruta. Pero teniendo en mente eso, que en el fondo nadie nos quiere ver y nos quiere escuchar. Es decir, hay que hacerlo lo más ameno y agradable posible. Y eso también es prueba, error y práctica. Mucha práctica. Y yo creo que ya me he enrollado demasiado al respecto de este tema. Si tenéis alguna pregunta más, dejádmela en comentarios. Y esta es mi visión de la creación de contenido. Y creo firmemente que el 90% de los grandes creadores de contenido que tenéis por ahí fuera empezaron en esto porque les divertía y les apasionaba y se lo pasaban bien. Y luego llegó lo demás, que ya te digo que puede llegar o no llegar. Pero el primero que tiene que disfrutar creando contenido eres tú. Y si tú no disfrutas, ¿para qué hacer esto? O al menos, como digo, es la forma en la que lo veo yo. Dejadme en comentarios lo que pensáis, preguntas, comentarios, lo que os apetezca. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de esta semana. No sé si ha quedado corto o largo. Tengo la sensación de que ha quedado largo, pero ha habido muchas interrupciones entre medias. Y sí, la semana que viene ya volvemos con reflexiones más relacionadas con Lego y menos con el mundo de la creación de contenido. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo muy fuerte para todos los miembros del canal. Gracias por vuestro apoyo. Otro para ti. Gracias por haber llegado hasta tan lejos. Si te ha gustado, deja un like, comentario, suscríbete. Y si no te ha gustado, pues dobles o triples gracias precisamente por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo y si quieres ver el episodio anterior, aquí te lo dejo.